¿Cómo estás, Augusto? Ana, volvemos aquí al Museo de la DIRCOT, de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo de la Policía Nacional, en la avenida España, y estaba viendo todo este material que poco a poco fue siendo incautado en las diversas intervenciones que hacían los agentes a las casas y a las guaridas de los terroristas. ¿Qué pasó ese día? Yo recuerdo que tendría pues unos 16 o 17 años. Venía del estadio porque ese día se jugó un clásico. No sé si recordarás, a Augusto. La U ganó 2-0 en Matute, con goles de Juan Carlos Letelier y de Álvaro Barco. Pero no hace falta entrar en esos detalles. Estaba haciendo memoria y llegaba a casa con un grupo de amigos para ver un poco el resumen. Éramos muy fanáticos del fútbol y lo que vimos fue ese flash informativo en cadena en todos los canales de esa buena noticia de que Abimael Guzmán junto a Eleni Parraguirre habían caído en Surquillo. Nos emocionamos más de lo que nos habíamos emocionado, por supuesto, en el estadio, pero no teníamos la dimensión de lo que eso significaría años después. Yo vivía en Miraflores, había vivido lo de Tarata muy cercano, y eso es lo que tenemos que hacer, recordar y recordar. Y para recordar, mejor nos acompaña una de las protagonistas de esa gesta heroica del 12 de septiembre del año 92. Solo la voy a presentar como la agente Morocha y quiero que ella se presente con nombre y apellido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Su nombre, por favor, para que el Perú la conozca. Nosotros la conocemos como Morocha nada más, porque era el apelativo que utilizaban en las acciones encubiertas que realizaban. Pues nada, que me sigan conociendo como Morocha. Así mejor, ¿no? Ok. Usted ahora vive fuera, pero ¿cómo recordar, cómo analizar después de 2 décadas este evento tan significativo para la historia del Perú? Pues nada, mira, ahora que tú puedes caminar tranquilamente por las calles y poder decir de que se cumplió con esta parte de la delincuencia terrorista, ¿no? Y que te sientes bien el haber dado un granito de arena, eso. Cada uno de estos objetos que vemos acá, estos tapetes, las artesanías eran hechas dentro de las cárceles y ustedes las fueron encontrando en las diversas casas que intervenían, ¿no? La más importante, por ejemplo, donde se encontró el video de Sorba el Griego, ¿no es cierto? En Monterrico fue eso, ¿no es cierto? Y eso ya los llevó por lo menos a saber que Abimael estaba vivo y luego, un año después, su captura. ¿Cómo fue ese día? ¿Recuerda el día de la captura? Claro que sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, en ese momento yo me encontraba en base. Ya nos habían replegado porque nos habían mandado a ver un objetivo, pero como ya se esperaba la intervención de esta vivienda. ¿La intervención estaba planeada para ese día exactamente o se estaba esperando, digamos, el momento indicado? Estábamos esperando el momento indicado en la que el jefe Coronel Jiménez de la orden. Porque en realidad se tenía grandes sospechas de que ahí estaba Abimael, pero no se tenía la certeza al 100%, ¿no? Era una intervención para... Un 90%. Y esperaron que llegara estas 2 visitas, que fue Celso Garrido Leca, el músico, el musicólogo y la bailarina Patricia Guapara para... No se esperaba esa llegada. Ellos llegaron, para su mala suerte de ellos, llegaron en ese momento. Pero fue el detonante porque justamente estaban esperando que ellos salieran para poder ingresar. Para poder aprovechar abrir la puerta y ingresar mis otros compañeros. Cuando se enteran de que ya Gaviota y Ardilla, que eran los primeros 2 agentes que habían entrado, que dicho sea de paso, hoy son una feliz pareja de esposos, sí, ¿no? Cuando confirman que habían agarrado al cachetón, es decir, a Abimael Guzmán, ¿qué sienten ustedes? Una alegría, una emoción, que no sabes, que lo único que tú sabes es gritar, aplausos y esas cosas. Eso. Augusto, Ana, yo sé que hay muchas interrogantes porque esta es parte de la historia viva de nuestra nación y por supuesto la gente Morocha las escucha para que le hagan las preguntas del caso. Morocha o Elena, no sé, yo no represento a nadie, pero sí siento que el país entero y yo en particular les debo un agradecimiento muy grande por todo el trabajo que hicieron hace más de 20 años trabajando y que culminó con esta captura que fue el motivo en el cual comienza a desmoronarse Sendero.
Quisiera preguntarle, hace 20 años esta entrevista hubiera sido impensable porque había un riesgo. ¿Hoy día siente que usted puede dar la cara, Elena, sin problemas y que ya no corre riesgo? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo único que hoy día estamos dando la cara y ya está, ¿no? Que venga lo que tenga que venir. Hay que ser valientes. Agente Morocha, muy buenos días. También un reconocimiento de mi parte. Y quería preguntarle, usted como mujer, ¿no? Es un orgullo para la policía, pero también es un orgullo para las mujeres que han estado presentes en este operativo. ¿En algún momento tuvo miedo por su condición de mujer? ¿Cómo se sentía respecto a sus compañeros? Miedo en realidad es parte del trabajo y creo que como policía uno está preparada para todas las cosas. Pero en algunos momentos sí se sintió miedo, pero se supera. Y de ver a otras mujeres terroristas, ¿usted en algún momento ha participado en eso de capturar una mujer a otra? Sí, sí, sí. ¿Y en varias oportunidades. ¿Y cómo lo enfrentaba usted? Sientes pena, porque son personas que, bueno, personas muy inteligentes, pero a su vez utilizan su inteligencia para cosas negativas, ¿no? Hubiese sido mejor que hubiesen utilizado para cosas positivas. Y pena porque eran mujeres y estaban equivocadas en muchas cosas. Además, generalmente muy jóvenes, ¿no? De todo había. De todo había, ¿no? Elena, Sí. ¿y en qué condiciones trabajaban ustedes? ¿Era una policía que tenía muchos recursos, mucho dinero para poder trabajar o más bien en condiciones algo precarias? Bueno, para qué hablar del tema, ¿no? Ya sabemos cómo son las cosas, entonces... Cuéntelo, por favor, es importante saberlo en este momento. Se trabajaba dentro de las posibilidades que había, ¿no? ¿Que eran muy buenas o más bien un poco misias? Regulares. Regulares. Exacto. Y usted... Además, habría que recordar, Augusto, Ana, que en ese tiempo no habían celulares como los hay ahora. La comunicación era mucho más difícil, no habían computadoras. Para nada. Bueno, ya había todo... más celulares y computadoras, ya había en el año 92. Sí, pero habían unos celulares antiguos, unas radios grandes que parecían un ladrillo en que uno no podía... Por eso, Elena, lo que le pregunto es, ¿tenían ustedes un montón de vehículos, comunicaciones, tenían elementos sofisticados para hacer este trabajo o más bien era el ingenio de ustedes de cómo le sacaban en su instinto policial de poder llegar a estos terroristas? Se empezó con cero... Cero... Y... ¿Con cero qué? En relación a implementos, cosas de ayuda, lo que teníamos, ¿no? Para empezar, un coche que era un Volkswagen que estaba en unas condiciones para llorar, que a veces teníamos que bajarnos todos y empujarlo, ¿eh? De verdad, de verdad. Y teníamos que entrar 6 como podíamos, ingresábamos ahí. Parecía un carro después de un coche bomba. La verdad es que sí. Es que así, eso fue lo que nos pasó. Muchas veces entramos 8 ahí como sea. Pero ya a raíz del primer y segundo trabajo, llegó el apoyo. ¿Cuál es la intervención que usted, particularmente la ha marcado más? La que se hizo en Bellavista. Es que, en verdad, en todas las que participamos, te deja una experiencia. La de Bellavista, ¿qué sucedió, agente Morocha? Cuéntenos. Bueno, que se ingresó y con la pena de que no encontramos a quien queríamos capturar, ¿no? Pero sabíamos, desde entonces ya nos dimos cuenta que existía, porque encontramos medicamentos, sus gafas, encontramos muchas evidencias que sabía que él había estado ahí. Elena, ¿tiene algún comentario sobre lo que pasó a varios de los jefes de la DINCOT, de la policía? No acabaron muy bien, se habla que hay como una maldición de esta captura, porque acabaron metidos en problemas, no tuvieron un reconocimiento o no acabaron muy bien. ¿Usted su vida después de todo esto fue una vida tranquila? ¿Dónde vive ahora? ¿Cómo hace? ¿Cómo vive? No fue tranquila, pero obviamente las cosas cambiaron. Con el pasar del tiempo las cosas cambiaron. A los jefes lo cambiaron de puestos y poco a poco fue desarticulándose el GEIN. ¿Por qué desarticularon el GEIN? ¿Cómo les cayó la noticia cuando el gobierno de Fujimori decidió, luego de ese tremendo éxito, y cuando había terrorismo por delante por combatirlo, el GEIN fue desactivado? ¿Qué cosa pensaron ustedes en ese momento? Que esa fue la maldición del cachetón. Es lo que pensamos y ya está.
¿Hasta ahora lo sienten así? ¿Que hubo una maldición de Abimael frente a los 82 agentes que participaron? Solo 4 mujeres, ¿verdad? 3 mujeres. Tres mujeres, Sí. nada más de las 82. ¿Sienten que hubo una maldición? Es que lo que hemos dicho siempre es la maldición del cachetón. Pero bueno, la historia se encarga de poner las cosas en su lugar y de ver que de repente se equivocaron en desarticular, ¿no? Y es ahora el momento, como ha dicho el ministro, en que se puede corregir y hacer que el grupo GEIN lo pongan a personal que está en actividad, lo pongan en lugares en los que puedan apoyar con su experiencia que tienen, ¿no? ¿Y por qué cree que ocurre esto recién 20 años cuando se pudo aprovechar su experiencia en los siguientes años? Incluso escuché que a varios miembros del GEIN los mandaban a comisarías, como que los castigaban por haber participado en esta operación. ¿Qué le puedo decir? Yo no le puedo contestar esa, pero... Pero no le gustó, le molesta lo que ocurrió. Obvio, porque creo que se merecía un mejor trato. Y seguir trabajando para aportar toda la experiencia acumulada que habían tenido policías tan valerosos, ¿no es cierto? Elena, Eso es. Muchas gracias. La verdad A que ustedes. usted, gente como ustedes, tan poca gente hizo tanto por el país que el país les debe un agradecimiento eterno. Ustedes salvaron al país cuando se iba para caer entre tanto bomba y todo ese sendero. Ustedes con tan pocos recursos hicieron tanto por todos nosotros. Muchas gracias. ¿Sabe una cosa? Dígalo. Yo personalmente lo volvería a hacer. No lo dudamos. Gente valiosa como ustedes se le ve que han sido preparados para eso. Policías como ustedes necesitamos más en el país. Bueno, muchas gracias, agente Morocha. Un gusto, un placer, un orgullo para las mujeres de nuestro país. Que eso le quede claro. Un orgullo muy grande para las mujeres de nuestro país. Bien, muchas gracias.